anatomía básica del aminoácido, ¿se acuerdan? La región variable, la región constante, vimos que formaba enlaces peptídicos para entonces formar estas secuencias de proteínas, estas secuencias de proteínas a través del enlace peptídico, y vimos también que eso lo vamos a ver en la síntesis de proteínas. Pero de los aminoácidos, entonces, el más simple de ellos, el más pequeñito, el que casi está en la frontera entre ser un ácido graso y un aminoácido, es la glicina. Vamos a aprender después la nomenclatura de 3 letras. En este caso es la GLI para denominar a la glicina. Y entonces este es el aminoácido más pequeñito. Si ven ustedes, está acomodado de tal forma que sea didáctico ver la región variable. Pero aquí está la región carboxilo, que en este caso está como carbonilo, o sea, está como básica. Aquí está el carbono central, que es el alfa, y aquí está la región nitrogenada, que es la cola, que en este caso está protonada. Entonces, esta está ácida, esta está básica. Pero aquí está entonces el hidrógeno apical, el que completa la valencia del carbono, y el hidrógeno va a ser el que nos va a servir para ver la región variable. Es para fines didácticos, conste, esta representación es para fines didácticos. Y entonces, a partir de este aminoácido glicina, que es el más pequeñito, vamos a conocer el resto de los demás aminoácidos. Casi todos tienen el sufijo ina al final. Es un vocablo de latín que significa materia de. Y entonces casi todos. La excepción que todavía conservan nombres antiguos es el triptofano, que no dice ina, la glutamina, que dice ima, y el ácido aspartico, ¿de acuerdo? Que dice tico. Pero de ahí en fuera, todos los demás, la nomenclatura la hacemos con un sufijo al final, que es ina, ¿de acuerdo? Y entonces, vean ustedes acá, vamos a conocer 20 aminoácidos, de los cuales 19 son amino y uno es el imino. Y entonces vamos a conocer la glicina, cuya denominación de 3 letras según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la GLI, la valina, que es VAL, leucina es LEU, perdón, isoleucina, que es una isoforma, es un isómero, es un derivado de la leucina, que se llama pues isoleucina, la fenilalanina, perdón, la fenilalanina, que se denomina como PHE, por su nombre en inglés, fenilalanin. Tirosina, TYR, igual por inglés, tyrosine. Triptofano es TRP, acerinas SER, cisteína CIS, alanina es ALA, arginina RG, teonina THR, metrina MET, ácido aspartico ASP, asparagina ASN, estos dos son muy parecidos, esto vamos a ver ahorita más adelante, el ácido glutámico GLU, la glutamina GLN, la histidina HIS, la lisina LIS, y finalmente el imino, el único imino en nosotros humanos, que es la prolina, ¿de acuerdo? Recuerden que todos sus amigos tienen NH2 en la colita, fundamentalmente, pero puede ser NH3, y este es el único que tiene la forma NH, por eso es el iminoácido, ¿de acuerdo? De tal manera que ya una vez que se familiaricen con la terminación a 3 letras, hay otra todavía más simple, que es la denominación a una letra. Uno hace estas cosas de abreviar para que no sea tan complicado hacer una secuencia. Por ejemplo, no sé qué hacen ustedes, pero a veces nos piden, por ejemplo, para hacer algún proyecto o para describir una proteína, por ejemplo, un péptido, nos piden, por ejemplo, que describamos la secuencia en la cual está formada. Y entonces, en lugar de poner el chorizote enorme, de poner todo el nombre, por ejemplo, glicina, valina, leucina, leucina, fenilalanina, tirosina, vayan haciendo la cuenta de hasta dónde va el chorizo ya por acá nada más con 5 aminoácidos, ¿no? Entonces lo hace uno a 3 letras para que se acorte significativamente, a un tercio más o menos, o más. Y si no, lo hace uno a una letra para que sea todavía más simple. Nada más poner una letra que simboliza cada aminoácido. Entonces, la denominación a 3 letras y a una letra es simplemente para sacar la descripción de una proteína o un péptido, ¿de acuerdo? De ahí en fuera, es para puros fines didácticos. ¿Y hasta aquí dudas, chicos? No, doctor. No, doctor. Gracias. Bueno, aquí está la denominación a una letra. Esta también es la nomenclatura oficial. Si ven ustedes, por ejemplo, aquí está la A de alanina, la R de arginina, la N de asparagina, la D de ácido aspartico. Como se parecen mucho, pues le ponen otra letra justamente para distinguirla de la arginina de la ácido aspartico.
No le pueden poner la A porque se confundiría con alanina. Entonces, esta es la denominación de una letra que prácticamente no la vamos a manejar, porque, insisto, es para fines más avanzados y en todo caso servirá cuando alguien quiera ver cómo se ha formado una proteína y vea una denominación de una letra, pues que recurre en todo caso a los libros o a estas descripciones oficiales para ver a qué aminoácido se refiere. Será más fácil, por tanto, para nosotros reconocerlos y ubicarlos con la denominación a tres letras, que es mucho más sencillo y creo que nos permite ubicar más fácilmente a qué aminoácidos nos referimos. Hay excepciones de aminoácidos, pero casi todos es muy fácil ubicarlo. Vean ustedes como la denominación a tres letras casi se parece al nombre del aminoácido, casi, ¿no? ASN, tengan en cuenta que es la N de nitrógeno, y entonces es asparagina. Se parece mucho al ácido aspartico, pero como no tiene nitrógeno en la colita, no se llama ácido aspartico. Igual aquí está el ácido glutámico GLU, que no tiene pie de GLU para pensar en glutámico, para distinguirlo de la glutamina, que otra vez tiene nitrógeno y por eso es la N al final. O sea, es el mismo aminoácido, nada más con un nitrógeno adicional en la colita, ¿de acuerdo? Entonces, esta denominación de tres letras creo que será más fácil para nosotros cuando nos refiramos a los aminoácidos. Y a lo largo de este bloque vamos a estar manejando esta denominación casi todo el tiempo. Entonces van a familiarizar muy, muy fácilmente y muy rápido con ella. ¿De acuerdo? Antes, bueno, y es el iminoácido que se llama prolina. Este. Es el imino, sí, sí, sí. Es un aminoácido, pero vaya, pertenece a la familia de los aminoácidos, pero si somos así muy puristas, muy quisquillosos, realmente es un iminoácido. Por tener NH, el NH es imino. Si te acuerdas, José Luis, vivimos al principio, bueno, antes de vacaciones, las isoformas de los grupos nitrogenados y vimos que el imino, el NH, amino NH2, amoníaco NH3 y amonio NH4, que eran las formas en las que podía ionizarse el nitrógeno. Entonces, este aminoácido, estrictamente hablando, no es un aminoácido, es un iminoácido. Pero bueno, forma parte de la familia tan grande de estas macromoléculas que se llaman aminoácidos. ¿De acuerdo? ¿Sí me explicó? ¿De qué, José Luis, a ti? Bueno, les decía que antes, el maestro Alejandro Gómez Díaz, que fue mi maestro, a quien por cierto tengo mucho cariño desde que fui maestro en los 90s, antes nos aprendíamos el nombre químico, el nombre sistemático. Por ejemplo, no le decíamos alanina, le decíamos ácido 2 propanoico, perdón, 2 aminopropanoico. Y así sucesivamente. Era una pesadilla aprender esas cosas. Hoy en día pues está en desuso, no solamente para los químicos en general, sino inclusive para los médicos, ¿no? No tiene ningún caso decir, que, oye, hay un aminoácido rico en 3-amino 3,4-hidroxifenil ácido propanoico para referirse a la tirosina, no tiene ningún caso, ¿no? Entonces, más bien es para fines didácticos, insisto, o si es que fuéramos químicos puros, ¿no? Pero antes sí nos aprendíamos esta denominación completa química con la fórmula química, y hoy en día, pues basta con que se sepan ustedes como médicos la denominación a tres letras, que es la que vamos a estar manejando, ¿no? Así es que esto ya está completamente en desuso. Esa es la que nos vamos a enfocar a lo largo de todo este bloque. Familiarícense con ella, por favor, porque va a ser muy fácil, además, hablar de los aminoácidos simplemente con la denominación a tres letras. Y hay hay algunos aminoácidos, tres en particular, que tienen una estructura muy, muy peculiar y tienen un anillo o más, tienen dos anillos, pero un anillo. Y entonces el primer anillo que vamos a conocer es que no es un anillo verdadero porque la presencia del oxígeno rompe en cierta forma las cualidades propias de los anillos químicos. Más bien es el que nos vamos a estar familiarizando. Este anillo, este segundo, es el benceno. El anillo bencénico, si ustedes se acuerdan de su clase de química general, el anillo bencénico es un anillo que tiene dobles enlaces aquí en los 3 puntos, y eso le confiere propiedades muy particulares, ¿no? Los bencenos son capaces de absorber una gran cantidad de energía, porque los dobles enlaces absorben una gran cantidad de energía, y en consecuencia la van liberando lenta y progresivamente, igual que el agua, y esos dobles enlaces le dan esa propiedad muy importante, además de que tienen un color muy particular, no son incoloros, tienen un color muy particular, y lo más importante es que tienen un olor, un aroma. Por tanto, prácticamente todos los anillos bencénicos son aromáticos, tienen un aroma.
Este de arriba es un pirano, y más bien es una molécula heterocíclica, que vamos a hablar de ella más bien cuando veamos carbohidratos. Pues no la pierdan de vista ahorita, pero más bien lo vamos a retomar cuando veamos carbohidratos. Nos enfocamos en los anillos bencénicos. Y entonces esos anillos bencénicos van a dar lugar a dos estructuras importantes. Por un lado, a los anillos fenólicos, estos que están acá. Y por el otro, a los anillos indólicos. Y entonces el fenol y el indol, que son derivados del benceno, el benceno es la forma más primitiva, pues, de los anillos aromáticos, esos dos anillos, el fenol y el indol son estos dos juntos, el fenol es uno solo. Si ven, el benceno es un fenol hidroxilado, y luego el indol es un fenol con otra molécula heterocíclica aminada, ¿de acuerdo? Con grupo nitrogenado. Y entonces, estos dos fundamentalmente, el fenol y el indol, van a ser las estructuras cíclicas que vamos a ver en la estructura química de los aminoácidos, fundamentalmente en tres aminoácidos que son muy importantes, ¿de acuerdo? Pero el primitivo, pues, la forma más primitiva, es el benceno. Si pensamos embriológicamente, diríamos que el benceno es el embrión de estos aminoácidos y el fenol y el indol son solamente los productos del benceno, o sea, es la maduración, ¿no? En la que tendríamos ya los fetos propiamente, listos para nacer, listos para salir al mundo, en forma de anillos fenólicos o indólicos. Pero algo muy importante es que conservan las propiedades químicas del anillo primitivo, del benceno. O sea, tienen resonancia, son capaces de absorber una gran cantidad de energía, tienen un color muy particular y lo más importante es que tienen un aroma. Por tanto, son también aromáticos, ¿de acuerdo? La clasificación de aminoácidos, perdón que se yo jale el moco, pero estoy sido muy agripado. Estoy recuperado al 80%, pero soy así algo molesto. La clasificación, vamos a ver cuatro familias muy importantes. La primera de ellas habla de los aminoácidos no polares, que también se llaman apolares o que también se llaman hidrofóbicos. Es decir un aminoácido no polar, apolar, hidrofóbico, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y esta familia está formada por estos aminoácidos. En primer lugar, el más pequeñito de los que conocimos, la glicina. Aquí está el carbono alfa, aquí está el hidrógeno apical, aquí está la región variable en azulito, la cola nitrogenada en su forma protonada y la cabeza desprotonada en la forma de carbonilo, ¿de acuerdo? Y entonces, si ven ustedes, la secuencia de aminoácidos conserva la región constante. Es decir, la parte apical que estoy marcando aquí con el puntero es exactamente la misma región. Vean ustedes cómo no cambia en absoluto nada de esta región. Es la región constante. En cambio, la región variable, que es la región R o radical, vean ustedes cómo la glicina tiene un hidrógeno, de pronto a la alanina, perdón, se le agrega un carbono y dos hidrógenos para formar un grupo metilo. Luego sigue la valina, que este carbono ahora tiene dos terminales más en forma de metilos, dos metilos más. Luego la leucina, que le hemos insertado un carbono aquí en el medio para hacer que crezca la colita. Luego la isoleucina, que es exactamente la misma estructura química que la leucina, pero con una variación. Vean ustedes cómo no tiene aquí estos dos metilos, sino que los tiene solamente un metilo y otro metilo hasta acá. Entonces, como tiene el mismo número de átomos, el mismo número de hidrógenos, carbonos en general y oxígenos, exactamente el mismo número, pero cambia la disposición en el espacio, le llamamos un isómero, ¿de acuerdo? Iso significa igual, meros es unidades funcionales, unidades de estructura. Por eso son las mismas unidades, el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos y oxígenos, pero en distinto arreglo tridimensional en el espacio. Entonces aquí está isoleucina, y luego sigue fenilalanina, y vean ustedes cómo este mismo que tenía aquí como metilo, ahora tiene un grupo aromático en forma de fenol, por eso es fenilalanina, y de hecho si ven ustedes, es la alanina, nada más que en lugar de tener un metilo, este tercer hidrógeno lo que hace es que hace un enlace donde está el tercer hidrógeno de acá, en la forma de metilo, hace un enlace con el anillo aromático, entonces queda como ACH2, y luego como el anillo aromático. Por eso es fenilalanina. Luego tenemos el triptofano, que tiene ahora el grupo indol, ese es el indol como tal. Se parece mucho igual a la alanina, igualito, nada más que tiene un grupo indol. La metionina, que tiene azufre, igual que la cisteína.
y finalmente nuestro amigo el aminoácido. De tal manera que esta primera familia de aminoácidos no polares, apolares o hidrofóbicos, es como una familia cualquiera de nuestro medio, en donde de pronto tenemos en nuestra familia subgrupos de nosotros, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, voy a poner como ejemplo mi familia, mi núcleo familiar que formaron mi padre y mi madre. Nosotros somos 5 hermanos, que sepamos. Somos 5 hermanos. De los 5 hermanos, 3 somos médicos, los 3 mayores. Las otras 2, la siguiente de mí, yo soy el hermano medio. Y entonces, los 2 arriba de mí son médicos, las 2 abajo de mí no son médicos. Mi hermana, la mayor, es médico general, mi hermano el siguiente es cirujano plástico, luego su servidor, que soy médico general, luego de mí sigue una hermana que es bióloga, y finalmente la más chiquita de nosotros, que es historiadora del arte. Entonces, así estamos divididos en los 5 hermanos. Si pensamos en la familia nuclear de los Mayoral Chávez, significa entonces que hay subgrupos, o sea, hay los médicos, que somos 3, está la bióloga, que está entre la frontera entre ser médico y no, ya casi no del área blanca, y finalmente la que no tiene nada que ver con nosotros, de la área blanca, que es la historiadora del arte, ¿no? Mi hermana la más pequeña. Entonces, como ven, aún dentro de la familia hay subclasificaciones, ¿no? De los médicos, los biólogos y la historiadora. Entonces, aquí es igual. La primera subclasificación se llaman alifático, ¿de acuerdo? Que también le vamos a llamar de cadena creciente. ¿Por qué es de cadena creciente? Si ven ustedes la región radical, ha sido exactamente la misma cadena, exactamente la misma, nada más la hemos alargado. De un hidrógeno pasó a metilo, luego a 2 metilos, luego a 2 metilos con un carbono intermedio, luego a un metilo con más carbonos intermedios. Esos son alifáticos o de cadena creciente, cadena larga, ¿de acuerdo? La segunda subclasificación son los aromáticos. En todo caso son la fenilalanina y el triptofano, porque tienen los anillos aromáticos derivados del benceno, que es el fenol y el indol, ¿de acuerdo? Y la tercera subfamilia, perdón, es los aminoácidos azufrados, porque tiene azufre, aunque no sufren, aquí está el azufre en intermedio, tanto la metionina como la cisteína, y finalmente, nuestro amiguito, que es el único que está fuera de sí en toda la familia, que es el aminoácido, que es la prolina, ¿de acuerdo? De tal manera que va a ser muy fácil acordarse, porque los alifáticos es un vocablo, hay un poco de controversia química en cuanto al origen de la palabra alifático. Hay 2 teorías, no está muy claro quién la acuñó, ni por qué la acuñó, pero más o menos en el siglo XVIII se empezaba a hablar, un poquito antes del XVII y XVIII, se empezaba a hablar de los aminoácidos alifáticos. Toma fuerza en el siglo XIX, cuando de pronto no queda claro si fue porque era un vocablo en francés que significaba formador derivado de grasas, perdón, derivados de grasas, o bien si era un vocablo en latín, alifos, que significa formador de grasa. Como sea, ya sea que fuera derivado de grasas o formador de grasas, está relacionado con los ácidos grasos. O sea, cuando conozcamos los ácidos grasos, veremos que la cadena hidrocarbonada del ácido graso o hidrocarburo es una cadena alifática. Como los aminoácidos tienen cadenas de hidrocarburos, o sea, de carbono e hidrógeno, se llaman alifáticos porque se parecen al ácido graso, pero no son ácidos grasos, solamente la semejanza con un ácido graso, ¿de acuerdo? Entonces, la primera subfamilia de alifáticos es porque se parecen al ácido graso en la medida que tienen cadenas hidrocarbonadas, ¿de acuerdo? El segundo, no tiene duda, los aromáticos, recuerden que generalmente son apestosos, huelen bastante mal, sobre todo el triptofano es bastante apestoso, y es una cualidad justamente del anillo que contiene, ¿de acuerdo? Como el triptofano tiene otro anillo adicional al fenol, lo hace todavía más apestoso, que absorbe más energía, que la libera con mucha más lentamente que el resto de los anillos aromáticos. Y ese es un problema que vamos a ver en nutrición cuando veamos más adelante las proteínas, porque justamente el hecho de que los aminoácidos como estos, fenilalanina, triptofano, que son abundantes en las carnes rojas, el hecho de que los que estemos comiendo significa que estamos comiendo aminoácidos cuyo calor sigue vibrando. Y entonces vibra mucho tiempo, tanto que cuando llega al intestino, por ejemplo, siguen todavía liberando calor. Y en consecuencia es el equivalente a lastimar con calor directo nuestras células. De ahí que estén relacionados íntimamente con la formación de cáncer, por ejemplo, cáncer de estómago, cáncer de intestino, fundamentalmente de colon, porque son aminoácidos que siguen liberando una gran cantidad de calor y en consecuencia
queman las células y eso hace que se forme el cáncer. Perdón. Entonces, esta primera familia de aminoácidos no polares, apolares o hidrofóbicos, vamos a reconocer que hay 3 subtipos y un aminoácido en particular. Los alifáticos de cadena creciente, los aromáticos, los azufrados, y nuestro amigo que queda por así muy aparte, el iminoácido. Es como la familia Mayoral Chávez. Ahí están la mayoría de nosotros que somos médicos, luego la otra que es bióloga, que está dentro del vaso de lo mismo, y finalmente la que se sale por completo de la línea biológico-médico, que es mi hermana la menor, que es historiadora del arte, ¿no? Entonces siempre viene una familia y aquí no es la excepción. ¿Hasta aquí dudas, chicos, de la primera familia? No, doctor. Doctor. No, doctor. Ok, lo sigo. Las cualidades de esos primeros aminoácidos, los no polares, apolares o hidrofóbicos, ya vimos que contienen principalmente cadenas hidrocarbonadas, de ahí que se parezcan a los ácidos grasos, de ahí que les llamemos alifáticos. Lo importante es que esos aminoácidos en general de esta familia mantienen la estructura tridimensional de las proteínas, fundamentalmente porque como se parecen a los ácidos grasos, tienen la misma cadena hidrocarbonada, son generalmente hidrofóbicos, pero no son tan hidrofóbicos, ¿de acuerdo? Son hidrofóbicos como si fuera un ácido graso, pero no tanto. Entonces mantienen la estructura tridimensional, porque si se acuerdan ustedes, cuando vimos las interacciones interatómicas, vimos los enlaces covalentes, y vimos los enlaces iónicos y los débiles como fuerzas de Van der Waals, y las interacciones dipolo. Pero una interacción muy importante que vimos, si se acuerdan ustedes, fue la interacción hidrofóbica, en la que justamente porque se repele el agua, hace que, hagan de cuenta que es mi mano la secuencia de aminoácidos. Como se repele, pues la mantiene cerca de mí. Hagan de cuenta que soy un medio acuoso y entonces mi mano está huyendo del agua y en consecuencia se mantiene pegada a mí. Ese hecho de mantener una cohesión en la estructura hace que la proteína se mantenga así, como si fuera un quesillito. Si no, se desdoblaría y se deshace como si fuera una madeja de estambre que ponemos de pronto en el agua y se empieza a deshilachar por sí sola, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que sean hidrofóbicos, ligeramente hidrofóbicos, le da una cualidad a las proteínas para el mantenimiento de estructura tridimensional, ¿de acuerdo? Ya vimos que hay 2 tipos de cadenas importantes, las alifáticas, que se parecen a los ácidos grasos, y las aromáticas. En general, las azufradas entran dentro de la cadena alifática, aunque tienen azufre, y el imino es otra onda, ¿de acuerdo? Vamos a hablar aparte. Esos son 2 tipos de cadenas importantes, las aromáticas y las alifáticas. Recuerden que la estructura aromática son derivados fundamentalmente del benceno, pero no es un anillo bencénico, es un anillo fenol y un anillo indol, respectivamente, para la fenilalanina y el triptofano. Y, bueno, como dije, las cadenas alifáticas se parecen al ácido graso. Sí. Ok. Yes. Pero se parecen al ácido graso y entonces mantienen las mismas cualidades que el ácido graso. ¿De acuerdo? Si vemos una secuencia de aminoácidos, ahora ya formando una proteína, por ejemplo, aquí está la secuencia de aminoácidos, ¿no? Cada uno de estos cuadritos, cubitos y circulitos representará un aminoácido. Si vemos la secuencia de aminoácidos y vemos, por ejemplo, que tiene aminoácidos polares, que vamos a ver ahorita más adelante. Estos aminoácidos polares significa, si son polares, significa que son miscibles en agua, o sea, son compatibles con el agua. En cambio, si son apolares, no son compatibles con el agua. Y si ven ustedes, los círculos amarillos son los aminoácidos apolares, no polares o hidrofóbicos. Y entonces, esa secuencia de aminoácidos mezclada entre polares con apolares garantiza que la proteína no se va a disolver. Quiero decir, no se va a desintegrar cuando entre en contacto con el agua. ¿Cuál agua? El agua del plasma, el agua metabólica, el agua circulante, el agua intersticial, en fin, todo el agua que ya conocemos ustedes y yo. Y entonces, una vez que está ubicada, por ejemplo, esta proteína transmembranal en la membrana celular, si ven ustedes, cuando tenemos la membrana celular aquí, la doble capa lipídica, que están las cabezas polares, las colas apolares, si ven ustedes la secuencia de aminoácidos apolares, no polares o hidrofóbicos, que es la primera familia que acabamos de ver, se ubican generalmente en la región que está intermembranal. En cambio, los aminoácidos polares, estos cuadritos, están en las regiones extracelulares e intracelulares. Es muy importante, porque entonces, si piensan ustedes en el modelo de membrana celular
que ya conocieron ustedes en el bachillerato o la secundaria, el modelo de Singer y Nicholson, que fue escrito en el maravilloso año de 1972. Y piensan ustedes en este modelo de membrana, en el que tenemos una membrana que no es fusionable, no es rígida, sino que está flotando, pero compacta, ¿no? O sea, mantiene una cierta cohesión, pero al mismo tiempo está flotando ahí en el plasma. Entonces, esta membrana significaría que las interacciones que mantiene de hidrofobicidad en la parte de las colas y de hidrofilicidad en la parte de las cabezas, tienen contacto con el agua circulante, el plasma o citoplasma, ¿no? Las cabezas. Y las colas no, pero se toleran entre sí. O sea, se repelen, pero se toleran, ¿no? De tal manera que están cerca, pero no cohesivas, pero tampoco se separan, porque no pueden hacerlo. Y entonces, una proteína con la misma carga polar negativa, apolar, quiero decir, la misma carga apolar negativa, como los aminoácidos estos hidrofóbicos que están aquí en amarillito, haría las veces de un ácido graso, como si fueran las colas, que tolera, pero no se fusiona. Y si ven ustedes, las regiones hidrofílicas, estas, las rojitas, están en contacto con el citoplasma, aquí, con el plasma celular. De tal manera que esta proteína mimetizaría las funciones de los ácidos grasos en el sentido de que se tolera, pero se repele. Y entonces mantiene una postura dentro de la membrana que le permite moverse a través de la membrana, como si fuera una molécula libre totalmente. Se puede voltear inclusive, un mecanismo que se llama de flip-flop, que hace algunas décadas no sabíamos cómo funcionaba. Hoy en día se sabe que hay otra proteína pequeñita que lo hace, que hace que de pronto esté así la proteína y ¡pum!, se pueda voltear de tal forma que hagan de cuenta que mi pulgar es un receptor que está ahorita en el plasma, pero se necesita en citoplasma, ¡pum!, se voltea y se ubica en el citoplasma y viceversa. Entonces, esto no lo podría hacer si estuviera pegada a la membrana. Como está fluida, están separadas pero fusionadas, entonces permite el movimiento a través de la membrana, puede moverse dentro de la membrana y girar inclusive en su eje. Es un efecto que vamos a ver más adelante cuando veamos ácidos grasos, que funciona y de hecho es muy, muy funcional en la membrana. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos? Sí, doctor. La segunda, bueno, esa fue la importancia de los aminoácidos no polares, apolares o hidrofóbicos. Que otro ejemplo de los apolares o hidrofóbicos sería el mantenimiento de ciertas regiones de la proteína que no deben de ser mojadas. Por ejemplo, en la hemoglobina, la presencia del grupo hierro, si entra en contacto con el agua, se oxida. Entonces ya no funciona como cargador de oxígeno. De tal manera que los aminoácidos que están alrededor de la región hemo son hidrofóbicos, son apolares o no polares, justamente porque mantienen el grupo hemo, el grupo funcional de la hemoglobina, libre del agua. ¿De acuerdo? La segunda familia son los polares o hidrofílicos. Estos, a diferencia de la primera familia, sí tienen un contacto con el agua. No se disuelven en el agua, pero sí están ahí en contacto con el agua. Son permisibles en el agua, pues son hidrofílicos. Y en todo caso son estos 5. La serina, que es este que está acá, la treonina, este que está acá, que se parece mucho en la estructura, salvo que tiene un grupo metilo. Vean cómo siempre se hace una modificación a la cadena variable. Luego, la tirosina, que se parece muchísimo a la fenilalanina. De hecho, el nombre sistemático de la tirosina es hidroxifenilalanina. Vean cómo tiene una hidroxi, fenil y luego la alanina. La fenilalanina era hasta acá, fenilalanina. Esta es una hidroxifenilalanina. Si yo quiero formar tirosina, lo puedo hacer a partir de fenilalanina. O puedo formar fenilalanina a partir de alanina. Puedo formar tirosina a partir de alanina si formo fenilalanina y luego tirosina. En fin, como ven, son aminoácidos que finalmente se van derivando uno del otro. Y el nombre lo dice todo. La hidroxifenilalanina es la tirosina. Luego sigue mi amiga la asparagina, que en la región radical tiene el grupo nitrogenado. Vean cómo tiene, aparte de la cola nitrogenada, tiene otro grupo nitrogenado aminado aquí. Y una que se parece mucho a ella, salvo que le agregamos un carbono central, que se llama la glutamina, que también conserva un grupo nitrogenado adicional a este que está acá en la cola amino, ¿de acuerdo? Entonces, estos 5 aminoácidos son los polares o hidrofílicos.
que algo muy importante, me van a decir, sí, Miguel, pero tiene cadenas hidrocarbonadas. Por qué son hidrofílicos si conservan cadenas hidrocarbonadas? ¿Cierto? Sí, pero José Luis les había explicado y que entonces, como tienen cadenas hidrocarbonadas, pero ahora tienen hidroxilados acá, vean cómo tienen todos hidroxilos o grupos aminados, la presencia de hidroxilos o aminos le confiere una propiedad adicional que ahora permite la proximidad con el agua. La presencia de hidroxilos o aminos hace que se hagan hidrofílicos, ¿de acuerdo? Entonces, no es una cadena hidrocarbonada simple, no son carbonos e hidrógenos, sino que son cadenas ahora hidroxiladas o aminadas. Y eso hace que sean hidrofílicos, ciertamente tolerantes con el agua, toleran bastante bien el agua y se pueden mezclar perfectamente bien. Perdón. La secuencia de proteína que vimos hace ratito en la membrana esta, haría entonces que estos aminoácidos últimos que acabamos de ver fueran estos rojitos, que mantienen un contacto con el agua para que la proteína pueda tener interacciones con algo. Por ejemplo, puede ser el receptor para el virus de la influenza, o el virus, el receptor ACE2 que se liga al coronavirus. Entonces, la región esta que está en contacto con el agua tiene aminoácidos polares o hidrofílicos, justamente para que otras moléculas, por ejemplo, una señal química, una hormona, otra proteína, otro carbohidrato, algo se les pegue y haga un clic con ellos, ¿de acuerdo? Es un receptor y si fuese hidrofóbico no permitiría que nada se acercara y lo que está disuelto en agua. Así es que si es hidrofóbico, no se puede acercar. Si es hidrofílico, sí permite la cercanía y por tanto la interacción, ¿de acuerdo? Entonces, estos 5 son la segunda familia, que son los polares o hidrofílicos, cuya cualidad es que la cadena radical, la región variable que le da la identidad, contiene, además de hidrocarburos, contiene hidroxilos y aminos, ¿de acuerdo? Ahora, seguimos viendo aminoácidos aromáticos, de tal manera que eventualmente alguien les va a preguntar, no falta que de pronto vamos en el camión y no falta el que nos quiere poner el pie y nos pregunta, oye, tú estudias medicina, ¿no? Sí. ¿Y verá que hay aminoácidos aromáticos? Sí, la fenilanina, el triptofano y la tirosina. Entonces tienen ustedes que identificar los 3 aminoácidos aromáticos, pero de los cuales 2, la fenilanina y la triptofano, son apolares y el único polar es la tirosina, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. Ok. Tercera familia, los ácidos o acídicos, solamente son 2. Como su nombre lo dice, son ácido aspartico y ácido glutámico. Esos no hay pierde. Cuando de pronto alguien les pregunte cuáles son los aminoácidos ácidos, hay 2 nada más. Los que su nombre dice ácido aspartico y ácido glutámico. Es exactamente el mismo aminoácido que la glutamina, salvo que ha perdido el grupo nitrogenado y tiene una región carbonilo, y en la misma que la asparagina, salvo que ha perdido su nitrógeno y tiene una región carbonilo. Entonces, estos aminoácidos ácidos, en todo caso, se convierten en aminoácidos que pueden ser susceptibles de protonaciones. Por ejemplo, esta región de la cola, perdón, de la cabeza, esta de la cabeza, la región carbonilo, se puede convertir en carboxilo y es un ácido. Y esta región, la región variable carbonilo, también se puede hidroxilar y se convierte en carboxilo. De tal manera que si pensamos en la secuencia ordinaria de aminoácidos, en las que hay una cola amino y una cabeza carboxilo, tendríamos una cabeza carboxilo ácida con una cola carboxilo ácida también. De ahí que generalmente está protonada, aquí está desprotonada, generalmente está protonada y por eso es que se consideran ácidos los 2, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo aminoácido que la asparagina, pero es ácido aspartico, y exactamente el mismo aminoácido que la glutamina, pero ese es ácido glutámico. Algo importante de ellos es que al tener la propiedad de fijar nitrógeno en la cola para convertirse en asparagina y glutamina respectivamente, son acarreadores de nitrógeno. Ya vimos la amortiguación ácido-base a expensas de proteínas, y si no se puede, los aminoácidos, y si no se puede, los grupos nitrogenados. ¿Se acuerdan? Que el cuarto nivel de amortiguación justamente es el complejo nitrogenado. ¿Se acuerdan? Y entonces, ese nitrógeno que está circulando, porque estamos desdoblando proteínas, porque nos las comimos, o porque están amortiguando y se están destruyendo proteínas en nuestro cuerpo, o tenemos una enfermedad que está destruyendo proteínas, o tuvimos una enfermedad gripal y entonces tengo circulantes anticuerpos, y esos anticuerpos ya me ayudaron
Ayer que estaba yo tan mal que no podía ni hablar, pues me ayudaron muchísimos mis anticuerpos, ¿de acuerdo? Hoy ya no los estoy ocupando tanto y en consecuencia sigo circulando proteínas en mi cuerpo que van a empezar a reciclarse. En ese reciclamiento van a utilizarse los carbonos, hidrógenos, nitrógenos y se van a liberar grupos amino. Esos grupos nitrogenados los voy a orinar eventualmente. O si no, los voy a hacer llegar a la toalla por otras vías. Pero mientras ocurre eso, circulan en mi cuerpo y entonces una forma de liberarlos para que no me intoxiquen es justamente formar esto, acarrear los aminoácidos que puedan fijarlos y que me sirvan a mí de manera importante. Por eso, el ácido aspartic y el ácido glutámico son acarreadores importantes de grupos nitrogenados. ¿Sí? Finalmente, la última familia, perdón, que son los aminoácidos básicos, son estos tres. Estos tienen una larga cadena hidrocarbonada, y aunque tienen grupos amino, la longitud de la cadena hidrocarbonada hace que se consideren más bien completamente básicos, ¿de acuerdo? Son alifactiloides, porque parecen alifáticos, pero en todo caso mantienen una cadena hidrocarbonada muy larga que les da la propiedad de ser completamente básicos. Y entonces, por ejemplo, la lisina, que es el primero de ellos, aunque tiene su grupo nitrogenado al final, el hecho de que tenga una cadena tan larga le da la propiedad de ser más bien básico, se comporta como un aminoácido cuyo pH es básico, ¿de acuerdo? El segundo es la arginina, que es lo mismo, aunque tiene dos grupos nitrogenados, la longitud de la cadena tan larga lo hace más bien básico. Y finalmente la histidina, que va a ser muy interesante, porque la histidina contiene un pseudoanillo, y no es un anillo verdadero. Este anillo, que se parece mucho a los anillos que acabamos de conocer, se parece de hecho al que se agrega al indol, este anillote se va a abrir y va a dar lugar a un mediador químico importante que vamos a conocer más adelante, que es la histamina. Ahorita quedó muy mocoso, justamente la secreción nasal, la que ayer no me dejaba ni hablar, porque estaba yo todo el tiempo como catarata del Niágara aquí, con un flujo de secreción increíble, justamente era porque tenía demasiada histamina. Tenía yo mucha histamina porque tenía un virus respiratorio que no me dejaba en paz, y en consecuencia había que barrerlo de mi vía respiratoria. ¿Cómo? Pues produciendo moco. Pues la reacción inflamatoria de mi vía respiratoria, que hacía que yo produjera moco para poder barrer, literal, barrer, como si fuera un río, todos los virus, las bacterias, patógenos que tenía en mi cuerpo, hacía que produjera yo demasiado moco. Esa histamina se produce justamente a partir de la histidina, y este pseudoanillo, se va a abrir para dar lugar a la histamina, ¿de acuerdo? Es un aminoácido derivado que deriva justamente de la histidina. ¿Sí queda claro? Ahora, por ser pseudoanillo, no tiene las propiedades aromáticas, ni tampoco de color, ni tampoco de resonancia. Solamente es un anillo que le va a permitir abrirse muy fácilmente, ¿sí? Esas son las 4 familias que vamos a conocer de los aminoácidos. Hay una clasificación adicional, que son justamente los que ya estoy hablando, los derivados. Y entonces, esos aminoácidos derivados son los que derivan, como su nombre lo dice, de los aminoácidos que acabamos de conocer. De tal manera que hay 2 tipos grandes de aminoácidos. Los primarios, que conocieron ustedes ahora en 4 familias, y los secundarios o derivados que derivan de esos aminoácidos. Entonces, por ejemplo, no voy a poner todos porque hay más de 300 aminoácidos derivados. Voy a poner ejemplos. Aquí está el ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, un aminoácido neuroinhibidor que hace que bajen nuestras funciones cerebrales. Es el aminoácido encargado de, chido, cuando alguien se echa un toquesto de algo, por ejemplo. Está la serotonina, que vean qué interesante la serotonina, tiene un anillo indol, ¿ya lo vieron? Si es un anillo indol, entonces es derivado de esta GABA mayoral. ¿De quién, José Luis? Del benceno. Del benceno sí, pero ¿de quién, José Luis? Claro, si ves, claro, José Luis, conserva el anillo indol del triptofano. Por tanto, la serotonina no hay pierde, es un derivado del triptofano. ¿Qué te parece la melatonina, José Luis? ¿Tú crees? ¿Ya viste el libro? Igual, ¿te parece mucho? El anillo indol está modificado para fines didácticos, pero también es un anillo indol, ¿de acuerdo? Igual que el ácido indol acético, que ahí no tiene su nombre, ¿no? Aquí está la amiga tiroxina, sí, José Luis, del triptofano.
Aquí está la amiga tiroxina, que es derivada de la tirosina, pero, y esta tiroxina funciona como una hormona, que la formamos a partir de la tirosina. Entonces, todos estos son aminoácidos secundarios o derivados de los primarios. Los primarios son los que conocimos ahorita, los 20 aminoácidos, de los 19 más elimino, y los secundarios son más de 300, que no vamos a escribir todos, ¿no? Unos ejemplos nada más para que los vean. Si yo formo metionina con el 4-folato, formo un aminoácido que se llama homocisteína, que va a ser importante, lo vamos a ver cuando veamos la función vascular. La homocisteína que acabo de formar, si la uno con 5-metilfolato, formo icoserina, formo cistationina, otro derivado. La ornitina con la putrescina, con la espermidina, que son aminoácidos secundarios, forman espermina. Así sucesivamente, ¿no? Es decir, este forma este, a este y a este. Descritos inicialmente en los cuerpos de descomposición, por eso el nombre de putrescina, pero no tiene nada más funciones de descomposición en la materia orgánica. La putrescina funciona de manera maravillosa a nivel inmunológico también, vamos a ver más adelante. Aquí está la arginina con la glicina, y forma, vean ustedes, estos 3 aminoácidos derivados, que inclusive nos permiten ver cómo está funcionando el riñón. Si cuantificamos creatina o creatinina, podemos ver cuánta proteína come el sujeto, cómo está funcionando su riñón a partir de esto, justamente de arginina y glicina, que son aminoácidos muy importantes. La arginina forma acetulina, más el óxido nítrico, entonces la histidina, forma histamina, que la mencioné, en fin. Hay más de 300 aminoácidos derivados, no los voy a mencionar todos, solamente son ejemplos para que vean cómo puede haber una variedad enorme de aminoácidos derivados, ¿no? Aquí están otros derivados, que no me voy a meter en ellos. Aquí está la lisina, que forma la cadaverina, también presente en la materia de descomposición, principalmente. La ornitina en la putrescina, en fin, pero no, insisto, son descritos en materia de descomposición, y de hecho la cadaverina, la putrescina son los que dan el olor tan característico a carne descompuesta, cuando está alguien ya, o algún animalito muerto, lo que huele a animal muerto o a cadáver, francamente, son la cadaverina y la putrescina, pero no nada más funcionan allá, ¿eh? En nuestro cuerpo también tenemos cadaverina, también tenemos putrescina, y funcionan de manera importante para otras vías celulares, aunque claro, no es la cantidad que uno tiene para hacer descomposición, ¿no? En fin, insisto en que no voy a detenerme mucho en esto, porque vean ustedes cómo hay una lista enorme de aminoácidos, más de 300 aminoácidos derivados, los que derivan, por ejemplo, la tirosina, que la vamos a ver más adelante, la dopa, y luego la dopamina, y luego de dopamina, norepinefrina y epinefrina. Estas 3 que van a familiarizarse ahora ustedes con ellas, dopamina, norepinefrina y epinefrina, son las catecolaminas. Ya conocimos a 2. Conocimos a la norepinefrina, que se llama también noradrenalina, y la epinefrina, que también se llama adrenalina, ¿de acuerdo? Entonces, estas 3, dopamina, norepinefrina y epinefrina, son las 3 catecolaminas. Luego, pues, siguen otras más, vean ustedes como hay una variedad enorme, ¿no? Incluyendo el ácido nicotínico que deriva del triptofano, y que luego ese ácido nicotínico va a formar nicotinamida, adenosín, dinucleótido. Y este va a ser un elemento muy importante para nosotros en las vías metabólicas, cuando hablemos del ciclo de Krebs, la vía de Meyer-Hoff, la vía de la cadena respiratoria, las vías de la detoxiación, en fin, ¿no? Pues ese NAD va a ser un elemento importante metabólico, energético para nuestro cuerpo. Entonces, todos estos, si ven ustedes, derivan del triptofano. De ahí que sea muy importante comer triptofano en una dieta, tener triptofano, y si no, tener fenilalanina, y si no, tener tirosina, para que podamos funcionar de manera importante y de manera adecuada. ¿De acuerdo? En fin, de esta manera que tendríamos, además de estas 2 familias, 2 grandes grupos pues, de aminoácidos, los primarios y los secundarios, tendríamos otra gran subdivisión, los estándares y los no estándares. En general, los estándares son los formadores de proteínas o proteinogénicos. Prácticamente los 20 que ya vimos ahorita, esos 20 son formadores de proteínas, por tanto son proteinogénicos. En cambio, los no formadores de proteínas generalmente son los secundarios. Repito, los aminoácidos estándares o proteinogénicos son los 20 que conocimos, ¿no? Hay excepciones, claro. En cambio, los no estándares o no proteinogénicos son los derivados. En general, casi todos los proteinogénicos forman proteínas. Y en general, casi todos los no estándares no forman proteínas. Hay excepciones, ¿no? Ya les dije, por ejemplo, la histidina. La histidina la podemos ver formando proteínas, o sea, es un aminoácido estándar, pero excepcionalmente también la vemos formando histamina. Y entonces, tanto forma proteínas como puede no formar proteínas. En cambio, los no estándares son los secundarios o derivados, esos prácticamente todos
son no formadores de proteínas. Ejemplo, el ácido gamma-aminobutírico, la ornitina, la taurina, que también deriva de esos aminoácidos como el triptofano. Todos estos son aminoácidos no proteinogénicos. No sé si me los revolví. Los estándares proteinogénicos son los B que conocimos y casi todos forman proteínas, hay excepciones. En cambio, los no estándares o no proteinogénicos son los derivados que generalmente los vemos no formando proteínas, ¿de acuerdo? Son secundarios. ¿Sí queda claro, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, Adi. Sí, efectivamente. La taurina es la que está en el monster. Vamos a ver la función de la taurina a nivel neurobiológico y los efectos que tiene en la neurona fundamentalmente. La taurina es una aminoácido bien interesante porque fue diseñada inicialmente para tratar la diabetes, pero los efectos secundarios que provocaba en el cuerpo hicieron que la farmacéutica, creo que fue la farmacéutica Pfizer la que lo ensayó, no me acuerdo qué farmacéutica fue, o Glaxo, no me acuerdo. Bueno, la farmacéutica con sus ensayos clínicos ya en animales vieron que no era tan buena idea utilizar la taurina para la diabetes, aunque era un fármaco que ofrecía ser la panacea para el tratamiento de la diabetes, porque tiene efectos maravillosos la taurina. Pero los efectos secundarios que tuvo hicieron que la farmacéutica declinara en usarla como medicamento y mejor la industria alimenticia lo aprovechó para hacer las bebidas energizantes. En fin. Mañana hablamos de los aminoácidos esenciales y no esenciales y vamos a empezar a ver algunas de las funciones de los aminoácidos importantes. Igual que los secundarios, vamos a hablar ampliamente de la taurina, justamente vamos a hablar de sus efectos a nivel neurobiológico y de otros aminoácidos, ¿de acuerdo? ¿Dudas, chicos? No, doctor. Por el momento no, doctor. Mi sonrisa. Eso. Hola, Juanito. Gusto verte.